Shabbat Shalom familia, sean todos bienvenidos a este tiempo de Parashá, este tiempo de estudio. Hoy reunidos una vez en un nuevo Shabbat, dispuestos a compartir de un estudio más de las Sagradas Escrituras. Hoy estudiando la Parashá número 25, la Parashá que llevaba por nombre Sab, que significa ordena o manda. Esta Parashá va del capítulo 6:8 al 8:36 del libro de Baikra, del libro de Levítico. Y hoy estaremos enfocándonos en esta enseñanza basados en el tema de los sacrificios y las ofrendas, lo que el Señor ordenó en la Torah acerca de los sacrificios y las ofrendas. Y vamos a iniciar de una vez con este tema, no sin antes hacer una oración para poner este tiempo en la presencia del Señor. Padre, te damos honra y gloria en esta mañana, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Padre, porque nos regalas este privilegio, esta gran oportunidad de buscar tu rostro, de congregarnos, de estar en tu presencia. Señor, gracias por tu palabra que nos alumbra, Señor, tu palabra que nos alimenta, tu palabra que nos sustenta, Señor. Hoy sé tú, Padre eterno, depositando sobre nosotros de tu misericordia, de tu favor, derramando sobre nosotros la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para que tu palabra al ser predicada llegue a nuestros corazones y cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Yo te agradezco, Padre, y bendigo tu nombre en esta hora, Señor, y te pido que nos guíes, Señor, a través de tu palabra, nos instruyas, nos enseñes, Señor. Te lo pido, Padre eterno, por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, familia, esta paracha es la segunda del libro de Baikra. Esta paracha es muy similar a la primera de Baikra, a la que lleva ese nombre, Baikra, porque se habla de las ofrendas, se habla del servicio de los sacrificios que es ordenado por el Eterno para el pueblo de Israel. El enfoque es un tanto distinto porque la parasha Baikra se enfoca en la introducción general al sistema de ofrendas, incluyendo el propósito de los diferentes tipos de ofrendas y animales que se puedan ofrecer. En ese orden de ideas, la parasha Baikra explica las razones por las cuales tal o cual ofrenda debían presentarse. Entonces, si un hombre peca por esto o por aquello, si un hombre comete esto o aquello, entonces presentará este o aquel tipo de ofrenda. Digamos que en eso se enfoca la parasha Baikra. En la paracha Saf ya el enfoque es diferente porque ya se dan detalles específicos de cada tipo de ofrenda, su preparación, su ritual, su significado ya dirigido más al sistema sacerdotal levítico, ¿no? De cómo debían Aarón y sus hijos presentar las ofrendas que el pueblo llevaba por los diferentes motivos que se presentaran. Con respecto al contenido, la paracha Baikra describe las ofrendas de holocausto, de cereal, de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. De la misma manera, la paracha Saf habla de las mismas ofrendas, solo que con un poco más de detalle en cuanto a su ejecución. La paracha Berkra enfatiza en la santidad al Señor y la necesidad de expiar nuestros pecados, y es por eso que se dan estas ofrendas para que el hombre, de acuerdo a las faltas que haya cometido, pues pueda expiar y suplir esos pecados que haya cometido. En la paracha Saf, que es esta, se enfatiza a la obediencia a las instrucciones de Dios y la importancia de la adoración correcta. Y eso es un punto crucial en esta paracha, porque si bien es cierto, el Señor dice, bueno, esta es la razón por la que ofrecerán este tipo o aquel tipo de ofrenda. Pero aquí nos da una manera de presentar las ofrendas y eso nos habla a nosotros de la manera en la que debemos servir a Dios. A Dios no lo podemos servir a nuestra manera, porque si bien es cierto, Él nos da la oportunidad de presentar ofrendas y sacrificios para reconciliarnos con Él, no lo podemos hacer a nuestra manera. No es como que, bueno, yo peco en esto o en aquello y entonces yo miro cómo le pido perdón a Dios o Él conoce mi corazón o Él sabe cómo soy yo, sino que se trata de hacer lo que Él ordena. Entonces, si yo cometí tal o cual pecado, entonces debo hacer tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, en los pecados en los que engañabas a tu hermano, le quitabas, le robabas, la Torah manda restituir. Entonces no puedes decir tú, no, pues yo ya le pedí perdón y le dije que todo bien y que estábamos a paz, que si me perdonaba, sin devolverle lo que le quitaste y restituirle el agravio, ¿no? Hay una manera, hay un camino correcto de arrepentimiento. El arrepentimiento
no se debe hacer a nuestra manera, sino a como el Señor lo dijo, porque en eso se satisface la justicia de Dios. Y es que si yo ofendo en alguna, en alguna circunstancia, de alguna manera, a mi hermano, pues debo compensar esa ofensa con lo que pues la Torah demanda. Entonces, el énfasis de la Parashat Saf es ese, es ofrendas y sacrificios el Señor pidió, pero los pidió de esta manera, no de aquella. Por eso es que Él dice, bueno, presentarán un macho sin defecto de un año, presentarán ofrenda de harina amasada con aceite, no pondrás levadura sobre ella. Y entonces da los diferentes formas de presentar la ofrenda sin eh, poner ahí como el tinte de, bueno, y haz como te parezca, sino más bien haz lo que el Señor ordena. La paracha Vaikra, que es la anterior, se dirige a toda la comunidad de Israel, como les decía, pero en la paracha Saf, que es esta, se dirige a los sacerdotes, quienes eran los responsables de llevar a cabo las ofrendas en el tabernáculo, posteriormente en el templo. Entonces se dirige a ellos diciéndoles de esta manera presentarán las ofrendas. Así que, en resumen, la paracha Vaikra, una introducción general al sistema de ofrendas y la paracha Saf, una descripción detallada de cómo se debían ofrecer las ofrendas. Así que esto para que lo tengamos presente. Y hay tres tipos o tres puntos cruciales que tener en cuenta en esta paracha Saf. Y es acerca de por qué el Señor nos da o por qué el Señor le da un sistema sacrificial al pueblo de Israel. ¿Por qué razón lo hace? Eh, y entre esas razones está la expiación por el pecado. Es una razón fundamental, principal, por la cual el Señor manda que se hagan ofrendas y sacrificios. Es eh, reconciliación con Él, ¿no? Todo ese sistema sacrificial era para que el pueblo se mantuviese puro, se mantuviese apto, acepto delante del Señor, cercano a Él, ¿no? Eh, el Señor nos ordena de una manera específica cómo hacer sacrificios para que sean recibidos por Él. Y esto debían ser sacrificios perfectos, ¿no? Ahí es donde en la escritura, por ejemplo en Levítico 1.3, dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Ahí claramente dice sin defecto. Esto señala que no era... eh, el animal que yo quisiera, entonces no, es que este lo tengo medio cojo, este está tuerto, este no, de pronto lo llevo al mercado y no me lo compran, entonces ese se lo presento al señor. No, debía presentar el macho o el animal que demandara la ofrenda sin defecto, debe ser perfecto. En Levítico 22, 19 al 20 dice, para que sean aceptados ofreceréis machos sin defecto, si de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. ¿Sí? Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto para vosotros. Vuelvo a lo mismo. La manera en la que se ofrecía al Señor las ofrendas debían ser a como Él lo decía. Y en esas estaban las directrices de tiene que ser perfecto, sin defecto. En la escritura también nos menciona que nuestra alabanza, nuestra em, adoración al Señor debe ser también sin fingimiento, debe ser sincera, debe ser genuina, y esto señala o apunta a esos sacrificios perfectos, ¿no? Y la entrega nuestra al Eterno en devoción a Él, en obediencia, debe ser completa, sin reservar nada para nosotros, sino dando todo para el Señor, ¿no? Como dice Primera de Pedro 1, 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa del Mesías, como de cordero sin mancha y sin contaminación. El Mesías mismo se entrega por nosotros como una ofrenda, como un cordero sin mancha, perfecto, para comprar nuestra deuda, para pagar nuestra deuda, ¿no? La deuda que el pecado nos tenía, eh, mm, que el pecado nos había, ¿cómo se dice? Mm, nos había proporcionado, ¿no? Por causa de la desobediencia al pecado, recibimos como consecuencia la muerte. Esta es la deuda que viene el Mesías y paga con su sangre preciosa, como dice Pedro.
sangre como de cordero sin mancha y sin contaminación. Y cuando vemos la vida del Mesías, pues fue tal cual. La vida del Mesías fue una vida sin mancha, sin contaminación, una vida perfecta. Entonces, de esto nos hablan las ofrendas y sacrificios, ¿no? De una entrega eh, honesta, sincera, voluntaria, pero completa, ¿no? Sin guardar nada para nosotros, sino dándoselo todo al Señor. Y ahí eso pues lo veremos ahora en los tipos de ofrendas, como en la ofrenda de holocausto del todo quemada, que se consumía toda completamente y no quedaba nada, ni siquiera se podía participar de ella, o sea, coger carne de ahí y comer, no, era toda para el Señor y eso habla de una ofrenda completa a Dios. La expiación del pecado, que era otra razón por las que eh, el, el Eterno ordena, o de las principales por las que ordena las ofrendas. Por ejemplo, en el capítulo 4 20 al 26, em, nos habla de eso, hará expiación. De la misma manera que hizo con el becerro, lo mismo hará de la hará el sacerdote de expiación por ellos y obtendrá perdón, sacará al becerro fuera del campamento y bueno, ahí da la directriz de cómo se hacía la ofrenda para la expiación y ahí nos da un motivo de por qué presentar las ofrendas ante el Señor y era reconciliación, expiación, para poder volver a tener esa comunión con Dios que se rompe cuando el pecado irrumpe en nuestras vidas, ¿no? Cuando cometemos pecado, lo que pasa es que hay una conexión que mantenemos con el Señor cuando estamos en oración, cuando estamos estudiando su palabra, cuando guardamos sus mandamientos, cuando hacemos su voluntad, estamos, digamos que, en conexión con Él. Cuando eso se ve em, se ve roto, se ve quebrantado, se ve estorbado por el pecado, pues ahí es donde la conexión con el Señor se cae, ¿no? Y es donde el hombre tiene que volver con sus ofrendas, con sus sacrificios, para que esa conexión vuelva a darse, ¿no? Y ahí es donde viene el propósito de la expiación, la reconciliación con el Eterno, nuevamente, ¿no? Entonces, eso es para que lo tengamos ahí presentes. Y de la misma manera, Yeshua viene a este mundo a ofrecernos esa expiación, pero ya no una expiación que se hacía cada año con el macho cabrío y con las ofrendas que se presentaban, por ejemplo, en el día de la expiación, en el Yom Kippur, sino ya una vez y para siempre. Y es por eso que Juan, en primera de Juan 1.7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre del Mesías, Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que todos necesitamos de ese sacrificio, de esa ofrenda expiatoria que el Mesías presentó en su cuerpo a sí mismo por nuestros pecados. Y al hacerla efectiva en nuestras vidas, pues somos partícipes de la vida que Él nos dio, ¿no? Así que permaneciendo en sus palabras, seremos partícipes de esto. Y otro propósito de las ofrendas y sacrificios, pues era la cercanía a Dios, ¿no? El Eterno moraba en medio de su pueblo, el Eterno permanecía en medio de su pueblo con el tabernáculo ahí, con la presencia de Él en aquel lugar de reunión que Él escogió, y el pueblo debería mantenerse, pues, purificado, ¿no? Debería mantenerse consagrado todo el tiempo. Así que parte del sistema sacrificial y de todas las ofrendas que se mencionan y que se ordenan, era para mantener al pueblo en pureza, para que la presencia del Señor se mantuviese en medio del campamento, ¿no? Entonces, esta era otra razón. Y es por eso que, por ejemplo, con el tema de la cercanía a Dios, digamos que era de esa manera, aunque había un conducto y era el sacerdote, ¿no? Porque por más de que el tabernáculo estuviese en medio del pueblo y que la presencia del Señor habitara allí, no todos podían acercarse a la presencia de Dios, sino solamente el sumo sacerdote, ¿no? En Levítico 16:2 dice, Yahweh dijo a Moisés, di a Aarón a tu hermano
que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará en el santuario con un becerro de expiación y bueno, da unas directrices de cómo debía el sumo sacerdote, en este caso Aarón, y los que le sucedieran después, entrar a la presencia del Señor. Ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar cuando quisiera a la presencia de Dios. Era solamente cuando el Eterno lo ordenaba. Esto era el día de Yom Kippur. Así que el sumo sacerdote que tenía más cercanía tampoco lo podía hacer constantemente. Ahora, cuanto menos el pueblo, que no eran ni sacerdotes ni levitas, podían hacer esto. Entonces, digamos que la conexión pasaba por el puente del sumo sacerdote, de los levitas, del sacerdocio, para encontrarse con Dios. Pero esto tiene un cambio radical cuando viene Yeshua. Y es por eso que cuando Yeshua muere, dice la escritura en Mateo 27:51, que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este velo al que se refiere Mateo es ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿no? En el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes, la menorá, el altar del incienso, y el velo que había allí separaba ese lugar que les menciono del lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto, ¿no? Aquella con los dos querubines, donde dentro del arca estaban las tablas de la ley y el maná, la vara de Aarón que reverdeció. Así que el Eterno, a través de la muerte de Yeshua, permite que ese velo que separaba al hombre de la presencia de Dios y que solamente cuando era el tiempo de Yom Kippur se podía acceder a esa presencia y no todo el mundo, sino solamente el sumo sacerdote, dice aquí en Mateo, que se rasgó. Y es donde, por eso, el autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, lo que nos da el acceso a la presencia del Señor es la sangre del Mesías como un sacrificio perfecto. Era lo que al sumo sacerdote le daba acceso en el día de Yom Kippur. Por eso dice, no se acercará al sumo sacerdote en cualquier tiempo porque morirá. Se acercará con esto, con la sangre del becerro, con la sangre del macho cabrío. O sea, había una manera de acercarse a través de la sangre de un sacrificio. Pues el autor de Hebreos entiende esto con la muerte de Yeshua y dice, ahora nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esto quiere decir que aunque ahora hay acceso libre a la presencia del Señor, no nos podemos presentar como se nos antoje. Y eso es la esencia de la Parashat Shaf. Y es cada sacrificio y cada ofrenda se presenta de una manera en particular, con unas directrices específicas. Y de la misma manera el autor de Hebreos dice ahora, por la sangre de Yeshua tenemos acceso a su presencia, a la presencia del Señor, pero hagámoslo con corazones sinceros, con certidumbre de fe, con purificación de los corazones, quitando la mala conciencia, lavando nuestros cuerpos con agua pura. Es en un estado de limpieza, porque aunque ya no está el velo, no quiere decir que nos podamos acercar como se nos antoje al Señor y que Él nos va a recibir. No, es mediante el sacrificio de Yeshua que esa puerta está abierta para que tú y yo nos acerquemos ante su presencia, pero mantengámonos puros, mantengámonos limpios, mantengámonos con una conciencia libre de maldad, ¿no? Con corazones puros, con una fe completa en ese sacrificio. Y así seremos aceptos ante la presencia del Señor. Así que esos son puntos a tener en cuenta del tema de los sacrificios. Y en esta parasha, el propósito es poder ver cada tipo de ofrenda, cada tipo de sacrificio y en ellos ver la manera en la que se hacía, qué representa ese sacrificio y cuál era el- la manera en que se hacía, lo que significa para el Señor y cómo nosotros podemos eh, hacerlo para Él hoy en día, ¿no? ¿Cómo sería esa representación de un tipo de sacrificio? Que ya hacía en la antigüedad, que ya no hay templo, ya no hay tabernáculo, no hay sacerdote, sumo sacerdote, no está el orden levítico para presentar las ofrendas, porque el Señor, bueno, así le plació en estos tiempos, por eso el templo es destruido, por eso las cosas cambian, pero
hay una, digamos que una manera de entender estos sacrificios, ofrendas y aplicarlos a nuestras vidas hoy en día y poder decir, como decía Pablo, con respecto, digamos, a ofrendas del todo quemada, la ofrenda de tipo holocausto, cuando dice que nos entreguemos al Señor como un sacrificio vivo, santo, que sea como olor grato delante de su presencia, pues es similar a lo que era una ofrenda de holocausto, una ofrenda de olor fragante ante el Señor. Entonces, digamos que sí hay manera de representar en nuestra intimidad con Dios, en nuestra comunión con Dios, los tipos de ofrenda, ¿no? Y tratar de hallar esa reconciliación a través de Yeshua, que también fue, en esencia y en lo más importante, el que cumplió todos estos tipos de ofrenda. Así que la primera ofrenda que se ve en el orden que nos lo muestra la parashá aquí en Levítico es la ofrenda de tipo holocausto, ¿no? La ofrenda de tipo holocausto que tiene por nombre en hebreo olá. La ofrenda olá o de holocausto representa, más bien significa una ofrenda del todo quemada, era una ofrenda que se presentaba ante el Señor, de la cual todas sus partes del animal, toda la grasa, la sangre, mejor dicho, todo, la carne, toda debía quemarse completamente en el fuego del altar. Luego las cenizas se tomaban y se sacaban del templo y se llevaban afuera de la ciudad. Esta era una ofrenda un tanto particular, porque a diferencia de las otras, de esta ofrenda no se podía participar. De esta ofrenda el sacerdote no metía el trincho allá y sacaba carne y comía o participaba aquel que llevaba la ofrenda. Esta era una ofrenda que se comía, que se quemaba completamente al Señor. Así que al quemarse completamente al Señor, resultaba siendo una ofrenda, hola, de ascensión, ¿no? Ahí subía delante de la presencia del Señor el holocausto. ¿Qué representa este tipo de ofrenda? Para que lo tengamos presente, en cada tipo de ofrenda representa algo. La ofrenda de holocausto o la ofrenda de tipo del todo quemada representa una entrega total al Señor. Una entrega por completo, sin reserva, sin condición, sin dejar nada para mí, ni guardarme nada para mí, sino dándoselo todo al Señor, que es lo que espera el de nosotros, que entreguemos nuestras vidas completamente a Él. Y el propósito de estas ofrendas era un acto de adoración y de alabanza. Entonces digamos que la manera era, Levítico 1:3 dice, si su ofrenda fuera de holocausto, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, será acepto para expiación suya, entonces degollará el becerro. En la presencia de Yahweh, los sacerdotes y los hijos de Aarón ofrecerán la sangre, la rozarán alrededor del altar, a la puerta del tabernáculo de reunión y desollará el holocausto, lo dividirá en sus piezas, los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, compondrán leña sobre el fuego, luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura, los intestinos sobre la leña, que es sobre el fuego que habrá encima del altar, y dice, y su ofrenda para el holocausto, si es del rebaño, de las ovejas, de las cabras, será un macho sin defecto, lo ofrecerá y lo degollará al lado norte, delante del Señor, Aarón rozará la sangre sobre el altar, lo dividirá en sus piezas, con su cabeza, la grosura, con todo lo que es. Y dice, y lo hará arder encima del altar. Y sería una ofrenda, dice el verso 17 de Levítico 1, la, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Está hablando de otro tipo de animal que se podía presentar. O sea, la ofrenda de olá, de holocausto, se podía presentar diferentes tipos de animales, ¿no? Una vaca, un becerro, bueno, deben de así la misma familia, una cabra, una oveja, ¿no? Se podía presentar, incluso un ave. Y dice la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego, holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. La ofrenda tipo la era una ofrenda de olor grato, ¿no? Cuando se quemaba todo el animal, representaba una entrega total del pueblo y esto ante el Señor era como ofrenda de olor
fragante, de olor grato. Y en Levítico 6, eh, ok, no, en Levítico 6 habla de la misma manera, ya un tanto más específico con respecto a la manera en la que se hacía el sacrificio, la ofrenda olá. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, el apóstol Pablo en Efesios 5:2 dice: andad en amor como también el Mesías nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de olor grato, fragante ante el Señor. Fíjate que el apóstol Pablo eh, nos da una comparativa de los tipos de ofrenda, en este caso la ofrenda de tipo hola, de tipo holocausto. Dice, el Mesías, al igual que se presentaban los holocaustos y las ofrendas, se entregó como una ofrenda de olor grato ante el Señor. Y Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías hecha una vez y para siempre. Así que la ofrenda del holocausto representaba la entrega total del hombre, la entrega completa de nosotros como pueblo del Señor, pero también representaba la voluntariedad del hombre. O sea, esta era una ofrenda de la cual el hombre debía llevarla de todo su corazón y entregarla ante el Señor, ¿no? Y es lo que el apóstol Pablo recalca en que nuestra vida debe ser, pues, voluntariamente ofrecida al Señor por lo que nosotros hemos recibido de parte de Él. O sea, si el Mesías se entrega a sí mismo por nuestros pecados voluntariamente, lo hace por amor, pues cuánto más nosotros voluntariamente, por amor y en consecuencia de ese amor que recibimos primero, debemos hacer lo mismo, entregarnos a Él por completo. Esa es la ofrenda de holocausto, la ofrenda que lleva por nombre Olá o del todo quemada, la que representa la entrega total a Dios. El segundo tipo de ofrenda es la ofrenda minjá. La ofrenda minjá es una ofrenda de cereal, o también conocida como oblación. Era una ofrenda que se hacía de harina, con aceite, con incienso. Dice el Señor, mezclará la harina, el aceite, el incienso y presentaba esa ofrenda. De esta sí podía tomar el sacerdote. ¿Qué hacía la persona que presentaba la ofrenda? Pues llevaba la harina, llevaba el incienso y llevaba ¿qué? Em, el aceite y se hacían, se preparaba ahí un alimento, el sacerdote podía comer y un puñado de eso dice que el sumo sacerdote debía tomarlo tanto de la harina como del aceite como del incienso, debía tomar esto y presentarlo en ofrenda al Señor, ¿no? No todo se entregaba. Entonces digamos que ahí hay una diferencia notable con la ofrenda del todo quemado, la de holocausto, y es que la ofrenda de cereal, la ofrenda minjá, solamente un puñado de lo que presentaba la persona que llevaba la ofrenda se daba al Señor. Lo otro, el sumo sacerdote la podía entregar. Entonces, mm, dice luego, bueno, esta ya la vemos, esta está en Levítico 2:1. ¿Qué representa la ofrenda minjano? La ofrenda o la entrega completa al Señor, una consagración completa. La ofrenda de cereal, la ofrenda minja, representa la gratitud al Señor. O sea, era una ofrenda que se llevaba en agradecimiento. Nacía voluntariamente del corazón de la persona, llevaba harina, aceite, incienso y lo ofrecía delante del Señor en señal de agradecimiento. Esta ofrenda, si bien se podía llevar de manera voluntaria, también hacía parte de otros tipos de ofrenda. Por ejemplo, cuando en Shavuot se presentaban los panes, cuando en panes sin levadura hay que comer pan sin levadura. Y bueno, parte de estas ofrendas también se presentaban, digamos que mandatoriamente en ciertos momentos, como en las festividades, pero era una ofrenda en la que libremente, sin importar si estabas en festividad o no, podías llevar al Señor y presentarle allí. Esto representaba tu gratitud para con Él. Entonces, digamos que tuviste un buen negocio, tuviste un buen año, tuviste algo bueno o simplemente querías agradecerle al Señor por cualquier cosa, llevabas una ofrenda de este tipo. Hoy en día, esto
cómo se representa, cómo se puede hacer. Pues de la misma manera, si hoy bien es cierto, no se puede presentar la ofrenda en el templo ni en el tabernáculo porque ya no está. Lo que sí se puede hacer es que en gratitud a lo que hemos recibido nosotros dar algo para el Señor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yeshua dice con respecto a eso. Dice em, en el pasaje que no recuerdo cómo inicia, pero dice, dice, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, y me preguntará, y me dirán, ¿cuándo hicimos eso? No, le preguntan, ¿y cuándo hicimos eso, Señor? Y el Señor les dirá cuando lo hicieren con alguno de estos. Así que este tipo de ofrenda hoy en día se puede hacer. La gratitud es una posición que debe estar permanente en nosotros y es agradecidos por todo lo que el Señor nos ha dado. Cuando vemos nuestros hijos, cuando vemos la casa en la que vivimos, cuando vemos el trabajo que tenemos, cuando vemos el plato de comida que se nos pone sobre la mesa, sea lo que sea, debe haber gratitud en nosotros. Y una manera de manifestar esa gratitud es también compartiendo con otros, dando. La generosidad es un, sí, es un don, pero digo, es un resultado de la gratitud. Cuando yo estoy agradecido con Dios y por lo que Él me ha dado, pues soy generoso y también comparto de eso, ¿no? El corazón generoso, el corazón lleno de gratitud da. Entonces, eso es lo que representa la ofrenda minja, la ofrenda de cereal. Y eh, el apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, a Dios que es vuestro culto racional. Y en Filipenses 4:18 dice el apóstol Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y fíjate que Pablo, y es curioso que tome un pasaje de el tipo de las ofrendas, de que cuando tú presentas una ofrenda al Señor en agradecimiento a Él, sube como olor grato. Dice Pablo, yo recibí de ustedes las ofrendas que me enviaron y eso es olor grato ante el Señor, aceptable. Y ahí es curioso porque toma un pasaje de el tipo de ofrenda que presentaba el pueblo para Dios y lo aplica a su vida de recibir de ustedes gratitud por medio de ofrendas que me enviaron y eso sube como olor grato a Dios. ¿Y cómo se explica esto? Pues sencillo. Cuando tú y yo en agradecimiento a Dios devolvemos de lo que Él nos ha dado, pues ahí es cuando aplicamos este tema de las ofrendas minja de agradecimiento, de gratitud. Pero Pablo lo interpreta y dice, pero cuando lo han hecho conmigo, también es de la misma manera. ¿Por qué? Pablo cumplió una labor importantísima en toda Asia Menor, en todo lo que se conocía en el mundo antiguo como Asia Menor, muchos lugares donde eh, llegó él predicando la palabra, extendió el mensaje del Evangelio por todo lado y la gente que recibió el mensaje tuvo eterna gratitud o entera más bien gratitud con el apóstol Pablo. Y es por eso que le enviaban donativos, le enviaban ofrendas. Muchos de esos también se redirigían a Jerusalén para los eh, santos que están en Jerusalén. De hecho, el apóstol Pablo lo menciona. Pero parte de esas ofrendas también las recibía él pues, para sus viajes, para su sostenimiento. Y no tenía nada de malo. Y ahí es donde Pablo dice, eso que ustedes me han dado, ha sido olor fragante y sacrificio acepto, agradable ante Dios. Entonces, cuando das de aquellos que has recibido, como en el orden de ideas, en el orden de ideas de lo que le pasó a Pablo, cuando le daban a Pablo, en gratitud de lo que habían recibido, que era el mensaje del Evangelio, pues eso también figura como una ofrenda aceptable ante el Señor, ¿no? Y no es el tipo de ofrenda bueno, necesito para el carro y para la casa, entonces yo voy a ver a ofrendar porque eso es olor grato ante el Señor. No, es la ofrenda que nace del corazón agradecido de aquellos que han recibido el mensaje de la palabra y que quieren devolver con cosas materiales de lo que han recibido en lo espiritual. Ahí es donde dice el apóstol Pablo,
el pasaje que dice como está mal yo esperar recibir de cosas materiales habiendo yo sembrado en ustedes de lo espiritual, diciendo Pablo como no hay problema si yo sembré en lo espiritual y eso lleva fruto y de ese fruto yo participo en cosas materiales. Y Pablo sabemos que era un apóstol y por ende se la pasaba de aquí para allá viajando, llevando el mensaje aquí, llevando el mensaje allá. Sé que era una persona que no tenía una posibilidad de vivir en un trabajo fijo y tener para su sostenimiento. Además que Pablo pues no tenía esposa ni hijos, pero necesitaba comer, necesitaba alojarse, necesitaba vestido, necesitaba, y el Señor no lo desamparaba. ¿Cómo? Pues con las ofrendas que eh, las comunidades a donde él iba a predicar le daban. Entonces no hay nada de malo en reconocer con gratitud ante aquellos que te han enseñado y que te han predicado la palabra, como lo hizo, como lo recibió Pablo, no hay nada de malo. El problema cuando está, el problema es cuando se abusa de esas cosas. Cuando el hombre quiere aprovecharse de la fe de otros y con eso quiere cosechar más de lo que incluso sembró o de lo que merezca. Y ahí es donde se pone el punto de que hombres como tú y como yo se aprovechan de la fe para buscar ganancia, ¿no? Entonces ahí es donde ahí sí hay problema. Ese es el segundo tipo de ofrenda, la ofrenda minja. El tercer tipo de ofrenda que se menciona en esta parasha es la ofrenda de paz, que lleva por nombre Shelamim. La ofrenda de paz se hacía de un animal que se dividía en tres partes, una para Dios, otra para el sacerdote y otra para el oferente o la persona que llevaba la ofrenda. Entonces, esta ofrenda sí participaba el que la llevaba. ¿Qué es la ofrenda de paz o la ofrenda Shelamim? Representa la comunión con Dios y la comunión con el prójimo. Y aquí aplica un verso que dice Yeshua con respecto a cuando vayas a presentar tu ofrenda y tuvieres algo, y tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano, ¿no? Aquí nace un principio que Yeshua nos enseña y que ha sido desde siempre, y es, no podemos pretender tener comunión con Dios si no tenemos comunión los unos con los otros. Porque ¿cómo puedes amar al que no ha visto, al que no has visto, ¿cierto? Si al que ves aborreces. ¿No? Ves a tu hermano, a tu prójimo, lo aborreces, no lo puedes ni ver, pero dices que amas a Dios que ni siquiera lo has visto. Es absurdo. En la lógica bíblica, en lo que nos menciona el Mesías, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? ¿Qué es lo lógico? Que ames a tus semejantes y también ames a Dios. ¿Por qué? Cuando a Yeshua le preguntan cuál es el mayor y más grande mandamiento de sobre todos, él dice, bueno, menciona el Shema y todo eso, pero yendo a lo que les voy a explicar, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y uno similar a este, a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir que se resuma la ley y los profetas? Que la base de la ley y de los profetas, de lo que habló toda la Torah y de lo que hablaron los profetas fue el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando tú no tienes dioses ajenos, cuando guardas el día de Shabbat, cuando no tomas el nombre del Señor en vano y muchas otras cosas, cuando comes kosher, cuando haces lo que el Señor ha ordenado con respecto a Él, las festividades, las guardas, etcétera, etcétera, eso es amarlo a Él y se lo demuestras con la obediencia. Pero también la Torá nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ahí es donde nos dice no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, ¿cierto? Así que entendemos por esto que la Torá está dirigida a enseñarnos el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo. Pareciera que Yeshua lo hubiese sacado de una enseñanza nueva y es por eso que hoy se malinterpreta y se dice, no, Yeshua dijo que amemos a Dios y que amemos a nuestro prójimo y ya, eso es la ley y los profetas. Cuando en realidad lo que Yeshua dijo cuando dijo eso esa es la base, es el fundamento. Si uno guarda los mandamientos, porque sí, los amas porque amas a Dios y porque amas a tu prójimo. Y el resumen, el compendio de lo que es la Torah es el amor.
¿no? Hay tres premisas por las cuales se fundamenta el Brit Hadashah: la fe, la esperanza y el amor. Y hay tres personajes que escribieron acerca de esto. Hay un personaje que se llama Pablo, que fue el que escribió acerca de la fe, ¿no? Hay otro personaje que se llama Pedro, que escribió acerca de la esperanza. Y hay otro, que es otro apóstol, que escribió acerca del amor, que él mismo se denomina el discípulo amado, y es Juan. Y dice la escritura que de estos tres hay uno que sobresale de ellos, ¿no? No porque los otros no importen, la fe y la esperanza, sino porque el fundamento de la fe y la esperanza está basado en el tercero, y es la premisa del amor. Por eso dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Sin amor, como címbalo que resuena, ¿no han escuchado ese dicho? ¿No? Como sin amor, presentar una ofrenda al Señor es como hacían, dice Yeshua, los fariseos, como hacían los publicanos, y era llevar la ofrenda, hacerla. Había una manera de recoger las ofrendas, y era en unas, en unas coquitas de metal. ¿Qué hacían los que querían ser vistos como gente que daba? Pues cogían un puchado de 50, de las más baratas, pero hartas, ¿no? Y cuando pasaban el coso para echar la moneda, pues las botaban. ¿Y qué pasa cuando echas monedas en una vaina de metal y hartas? Pues suena. Entonces, claro, la gente volteaba: uy, este tan piadoso, ¿cómo da? ¿No? Eran mil pesos en monedas de 50, ¿no? Y viene la viuda, la que no tenía nada, y da su sustento. Y no suena, no hace mucha bulla. Pero ¿de qué se agradó Dios? Del que dio haya mucho, y de lo que, como dice, los ricos dieron de lo que les sobraba, ¿no? El puñado de monedas, pero es lo que les sobra. En cambio, la viuda dio lo único que tenía. ¿Y qué fue más agradable a Dios? Pues ella, que con un corazón dispuesto para agradar al Señor, da de lo único que tiene. Ahí es donde la ofrenda se hace genuina, y es una ofrenda acepta ante el Señor, y es cuando se da con todo. No tengo más, Señor, aquí está lo que soy. Este es mi sustento. ¿Recuerdan a la viuda de Sarepta con el profeta? ¿Sí fue la viuda de Sarepta y fue el profeta? ¿No? Elías, Eliseo. ¿No? ¿Fue Elías? No fue Eliseo. Que llega allá, tiene a su hijo, llega el profeta y le dice: ¿qué tienes? ¿Qué tienes allá? Dice: no, pues tengo aquí un puñado de harina y aceite. Y le dice el profeta: uy, hazme unas torticas bien sabrosas. Y uno dice: este sí es mucho desconsiderado. Llega una señora pobre que no tiene nada, su hijo está enfermo, está, mejor dicho, llevados, y el profeta le dice: hazte unas torticas y dámelas para comer. Pues uno diría: este sí se agarra, ¿no? En vez de darle algo, eh, lo que hace es pedirle. Pero la mujer dio, se despojó, lo dio todo en gratitud al Señor. Y luego recibió del Señor misericordia, amor, sanidad. Así que es la reflexión de la ofrenda de paz, la ofrenda de comunión, la ofrenda de amor. Una ofrenda en la que yo quiero estar a paz con mi prójimo y a paz con el Señor, y quiero reconciliarme con Él, y quiero estar todo tranquilo, todo bien. Mm, Colosenses 1:20, con respecto a esta ofrenda, en Colosenses 1:20 dice el apóstol Pablo: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, y las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el Mesías también cumple la ofrenda de paz, la ofrenda de Shelamim, ¿no? Shalom, que traducido es reconciliación. Es unir lo que estaba roto, ¿no? Eso es lo que significa Shalom. Cuando tú le
saludas a alguien, por ejemplo, en Shabbat, ¿cierto? Y con esa frase de Shabbat Shalom, o es una manera muy común del judío saludar o despedirse, Shalom. Lo que estás pronunciando, lo que se pronuncia cuando esto se dice es deseo que estés bien, que el Señor te bendiga, que tengas em, paz, tranquilidad, reconciliación, que abunde en tu vida la misericordia, el amor. Eso es lo que representa esa palabra, ¿no? El shalom. Y Yeshua reconcilió, trajo paz, trajo shalom consigo para todas las cosas, las que están en la tierra, los que están en el cielo, mediante la sangre de su cruz. Hizo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre del Mesías reconcilió al hombre con Dios. Y a nosotros nos reconcilia con nuestro prójimo porque nos pone en una posición de soy inmerecedor de todo lo que he recibido. ¿Y cómo puedo negarle yo a mi prójimo el amor, la reconciliación y el perdón si yo, que no merecía nada, lo recibí? ¿Ah, era Elías? ¿No era Eliseo? Bueno, era Elías, no era Eliseo. Entonces, mm, eso es lo que representa la ofrenda de Shalom o Shelamim. Y en Efesios 2.14 dice, porque Él es nuestra paz. Yeshua es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Y algo que vino a hacer el Mesías es que en la época de Yeshua había una división que desde antaño se había propiciado por el pecado de Salomón. ¿Qué división había sucedido? Pues que Israel se había separado, se había em, dividido, valga la redundancia, en dos pueblos, ¿no? Por causa del pecado de Salomón. Y queda Israel en el norte y Israel en el sur. Cuando llegamos al tiempo de Yeshua, los judíos y samaritanos no se podían ver. De ahí es que Yeshua saca una enseñanza que es la parábola del buen samaritano. Y con esto menciona que quién fue el prójimo de aquel hombre desvalido que los ladrones habían asaltado y lo habían golpeado y lo habían dejado botado en el camino. ¿Quién era el prójimo de este? Y resultó ser el samaritano. Y esto era una parábola que para el judío de la época resultaba un tanto chocante porque judíos y samaritanos no se podían ver. Para el judío el samaritano era un perro, para el judío el samaritano era un ser a la izquierda, no tenemos parte con ustedes. Nosotros somos el pueblo, ustedes son paganos, son alejados, pero Yeshua viene y nos enseña la misericordia y el amor, ¿no? Así que dice Pablo a los Efesios, el Mesías vino a hacer la paz, a derribar la pared intermedia de separación de ambos pueblos, a ser uno, aboliendo en la carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿A quién se refiere con esto? Pues tanto a judíos como a gentiles. Por eso Pablo dice, ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ni todos somos del Señor, ¿no? No con esto, cuando dice, hago la aclaración, ¿no? Cuando dice ya no hay hombre ni mujer, no quiere decir que entonces ya no hay definición de qué es un hombre y qué es una mujer. Lo que está diciendo Pablo es que no importa si eres hombre o mujer, si eres esclavo o libre, si eres rico o pobre, en Yeshua todos venimos a ser uno solo, uno mismo, que en amor debemos mantenernos, ¿no? Como dice la escritura, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Versículo, cuarto tipo de ofrenda, la ofrenda por el pecado, la que lleva por nombre Hatat. La ofrenda por el pecado Hatat es una ofrenda que se ofrece de animal para expiar un pecado involuntario. Representa la purificación del pecado y la restauración de la relación con Dios. Así que la ofrenda por el pecado Hatat era una ofrenda que nos reconciliaba con Dios en la relación que tenemos con Él. Cuando nosotros cometemos pecados, la relación con Dios, como les decía al principio, se rompe, se daña. Y es necesario de una ofrenda para que esa relación vuelva y se reconcilie, si se quiere, ¿no? Entonces,
Esta es la ofrenda por el pecado, la ofrenda Hatat. Y la ofrenda se ofrecía por diferentes tipos de pecados, como errores, negligencias, impurezas, rituales, bueno, por muchos tipos de cosas. Ahí es donde vemos que en Levítico 6, 26 dice, el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado y si salpicare su sangre sobre el vestido lavará aquello sobre lo que cayere, eh, sobre que cayere en lugar santo y la vasija de barro que fuere cocida sobre será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. La ofrenda por el pecado, perdón, la ofrenda, sí, por el pecado, la ofrenda jatal, eh, se podía de ella participar, ¿sí? De este tipo de ofrendas sí se podía participar. Dice, em, em, en el capítulo 4 de Levítico, del 1 al 35, ahí está todo el tema de la ofrenda por el pecado. em, Y dice, cuando pecare un jefe o hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Yahweh su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare, luego que perdón, que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar que se degüella el holocausto delante de Yahweh. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre. Fíjate que dice cuando alguien hiciere por yerro algo en contra de alguno de los mandamientos del Señor, que es pecar por yerro, sin querer queriendo. Entonces esto es de manera inadvertida, por ignorancia, sin intención. Dice, presentará este tipo de ofrenda. Así que este tipo de ofrenda era conociendo o desconociendo, pero lo hiciste sin intención. O sea, tu propósito no fue eh, mm, desobedecer a Dios. Pero en las circunstancias que pasaste, lo hiciste. Entonces presentabas este tipo de ofrenda. Primera de Juan 2:2 dice, y este libro lo estamos viendo ahora último en los estudios de los miércoles, dice Primera de Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir que el Mesías sea la propiciación por nuestros pecados? Él es la expiación por nuestros pecados. Él es la reconciliación por nuestros pecados. Y Hebreos 9:26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Así que Yeshua también viene a hacer esa ofrenda por el pecado, ¿no? Muchos de nosotros cometimos pecados sin querer, queriendo, sin intención, no conocíamos el mandamiento. ¿Cuántos de nosotros comimos mal? ¿Ah? Serdation, ¿cuántos comimos animal impuro por desconocimiento, por ignorancia? ¿Y por cuánto tiempo lo hicimos? Por mucho tiempo lo hicimos, por ignorancia, por haber sido mal enseñados, por... Ahí es donde se resume el por yerro, o sea, no lo hicimos con intención. Seguramente hay unos que ya lo conocen y con todo y eso, Dios bendiga lo que caiga en la barriga y se comen el cerdo o lo que les caiga, ¿no? Pero ahí ya hay otro tipo de, de falta y eso ya es con, ¿qué?
con querer queriendo, no es sin querer queriendo, ya es con intenciones de querer ofender o de querer pasar por encima de la instrucción del Señor. Pero en esta ofrenda por el pecado, muchos de nosotros clasificamos en ella, si no todos, porque muchos ofendimos a Dios sin intención de ofenderlo, por desconocimiento del mandamiento, porque no teníamos la intención de hacerlo. Ahora que sabemos, procuramos vivir en obediencia, procuramos vivir en santificación, en santidad, y ya no en pecado, ¿no? Eh, el otro tipo de ofrenda, el quinto es la ofrenda por la culpa o asham. Esta ofrenda se hacía de un animal para expiar un pecado voluntario de transgresión contra Dios o contra el prójimo, representando la reparación del daño causado por el pecado y la restitución a Dios o al prójimo. Y en este tipo de ofrendas hay una particularidad y es la restitución. Si bien tú presentabas la ofrenda por la culpa, debías restituir al agraviado. Ofrenda por la culpa es cuando tú haces algo con, con una intención. Y es por eso que el pasaje dice, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa santa. Y ahí es donde sale la palabra Asham. Dice Levítico 7:10, 1 al 10. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. De ella ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida al Señor. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo. Es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrán sobre el sacerdote que hiciere la expiación de ella. El sacerdote que ofreciere el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en el horno, todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será el sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite para los hijos de Aarón será también. Esta es la ley del sacrificio que se ofreciere al Señor. Ah, bueno, aquí ya habla la de paz. Y en el capítulo 5, 14 en adelante, se menciona. Habló Yahweh a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa a Yahweh un cordero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, añadirá la quinta parte y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas las cosas en las que que por el mandamiento de Yahweh no se ha de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto. Y siempre había, con respecto a esto, que restituir, que pagar, que devolver eh, em, lo mal que se había hecho, el agravio, ¿no? Restituir el agravio. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Yeshua, sin tener culpa de pecado, se hizo al mismo pecado. O sea, toma el lugar nuestro. Nosotros sí siendo culpables de las cosas que cometimos, de los errores que hicimos, eh, viene Yeshua y se hace por nosotros pecado para eh, acercarnos al Señor. Y Él, volviéndose pecado, nos reconcilia con el Padre. Y primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Y es por medio de su sangre que somos muertos al pecado para que vivamos
a la justicia, a la que fuisteis, dice, por cuya herida fuisteis sanados. Así que venimos ahora a ser vivificados por la justicia del Señor en la muerte de Yeshua. Venimos a ser reconciliados con el Padre a través de la muerte de Yeshua. Y como nos pudimos dar cuenta en todo esto, el Señor, eh, el Señor nos habla acerca de cómo en su vida llevó todos esos tipos de ofrenda, ¿no? La ofrenda del holocausto, la ofrenda de cereal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Y hay un sexto tipo de ofrendas que es la ofrenda de las consagraciones, que en el capítulo 8 se menciona y que en esta enseñanza no veremos porque ya lo hemos tocado en otras temáticas cuando hablamos acerca de la santificación de los sacerdotes, cuando el Señor consagra a Aarón y a sus hijos para el servicio en el sacerdocio. Entonces, este tipo de ofrenda, que es la ofrenda por por la consagración, es esa que les menciono, que, que ya la vimos con la consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces, para cerrar esta enseñanza, recordemos los tipos de ofrenda. La ofrenda de holocausto, que es la ofrenda olá, que significa una entrega total a Dios, es la primera. La segunda, que es minja o la ofrenda de cereal, que representa la gratitud a Dios, se da al Señor en gratitud, ¿no? La tercera es la ofrenda de paz o shelamim, que representa la comunión con Dios y la comunión los unos con los otros. La cuarta ofrenda, que es la ofrenda por el pecado, la ofrenda hatat, que representa la purificación del pecado y la restauración de nuestra relación con Dios. Recordemos, siempre que pecamos se rompe la comunión con Dios y hay que resarcirla, no, resanarla, rearreglarla. Bueno, la quinta, la culpa, Asham, que representa la reparación del daño causado por el pecado y la restitución a Dios y al prójimo. Por eso dice, si defraudaste a Dios por algo que en el santuario no debiste hacer, tienes que restituir devolviendo con eso. Menciona acá una quinta parte, o sea, tenía que si se había saltado una ofrenda, si se había saltado algo que debía presentar al Señor y no lo había hecho, tenía que darlo, pero también añadir a eso una restitución por no haberlo hecho. Y de igual manera, si a un hermano le dice la Torá, si le hallaste el asno en el camino y te lo guardaste y no se lo devolviste, debías devolvérselo luego y restituirle la pérdida que tuvo. Si te dio él a guardar algo y no se lo devolviste, tienes que... Eso nos habla de una constante reparación y restitución para estar a cuentas. Cuando restituimos el agravio, cuando arreglamos las cosas que hemos hecho mal, pues las relaciones se sanan, eh, el perdón viene a ser genuino, el arrepentimiento se ve que es verdadero, ¿no? Porque es que muchos queremos el perdón de todos, queremos que nos perdonen por las cosas que hemos hecho, que que no las tengan en cuenta, pero pues si robaste a alguien, ¿no? Y nunca le devolviste lo que le robaste, pues si pretendes que esta persona te perdone y las cosas queden así como así, pues va a ser muy complicado, ¿sí? Eh, el camino correcto y lo que demanda la Torah, lo que demanda el Señor es restituir, restituir. Hay que restituir y es dar conforme al daño que se cometió, al agravio cometido. A eso se refiere la escritura con la restitución. Y la ofrenda de consagración, que es la última, esa es la de los sacerdotes para el servicio eh, en el tabernáculo, ¿no? Así que familia, esos eran los tipos de ofrenda, la relación que hay directa con el Mesías, con Yeshua y su obra redentora, porque fue él un completo sacrificio en todos los sentidos. Él fue una ofrenda de todo quemada, una ofrenda de, de paz, una ofrenda de, de cereal o la ofrenda minjá, fue ofrenda por la culpa, fue ofrenda por el pecado. Él fue todos los tipos de ofrenda en su vida, en su carne, en su cuerpo, cumplió
la ley de los sacrificios, para que hoy tú y yo podemos ser aceptos delante del Padre y tener nuevamente comunión con Él y el mandato también los unos con los otros, familia. Así que muchas gracias por conectarse y por compartir con nosotros de estos estudios. No olviden seguir nuestro canal, ahí tenemos toda esta serie de Parashá que lleva por nombre Yeshua, un tesoro entre versos, basados en esa premisa de lo que dijo el Mesías: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió Moisés. Y si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y en esta parashá, en este ciclo de parashá anual, lo que estamos tratando de hacer es hallar a Yeshua entre estos versos, encontrar la relación directa que hay de la Torá con el Mesías. Él dijo, ahí Moisés habló de mí. Y en todo esto de las ofrendas y en todo lo que veamos a lo largo de todo este ciclo anual de parashá, veremos el reflejo de Yeshua, la Torá viviente, que es nuestro Mesías y Salvador. Así que, familia, no olviden compartir, dejar sus comentarios. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión, si el Eterno nos lo permite. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos.